Bien, como en la temática está mencionándose la disrupción en el avance para la prevención, ¿no? Y el control de la tuberculosis, pues ustedes sabrán que la disrupción es el efecto de la interrupción, ¿no? Que se ha generado a consecuencia de lo que es el COVID, en lo que corresponde a lo que es el avance en lo que es la prevención y control de la tuberculosis. Pues bien, yo soy Peggy Sosa Mercedes, soy enfermera de profesión y estoy a cargo de la conducción de la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control de la Tuberculosis en la Dirección Regional de Salud. Pues bien, el día de hoy vamos a a tener en cuenta tres aspectos muy importantes esta noche. Yo lo voy a presentar muy rápidamente para no poder, para poder conversar luego, ¿no? Porque este es un conversatorio y lo que queremos es también escucharles a ustedes, ¿no? Pues bien, dentro de los tres temas vamos a desarrollar el primer tema, que es la dirección de la gestión, cómo ha afectado el año inédito de lo que es la pandemia de la COVID, ¿no? En lo que es la tuberculosis. Ok, empecemos. Debemos precisar que los casos de tuberculosis, principalmente un caso de tuberculosis pulmonar BK positivo, ¿no? O frotis positivo, es aquella persona que transmite la tuberculosis, ¿no? Está estimado que aproximadamente en un año, una persona que tiene la tuberculosis, está infectada, transmite a 20 personas, ¿no? De estas 20 personas, aproximadamente el 10% va a desarrollar la tuberculosis. Asimismo, de este 10% de personas que van a desarrollar la tuberculosis, el 50% va a ser una tuberculosis pulmonar BK positivo, ¿no? Por lo tanto, este caso de tuberculosis que va a ser BK positivo va a ser el que va a mantener activa la transmisión en la comunidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestras intervenciones. Ok. Frente a ello, la detección oportuna es la actividad más importante para poder controlar la tuberculosis. Por ello, implica mucho identificar precozmente a las personas que contagian, ¿no? La tuberculosis en la comunidad. Si nosotros lo identificamos y lo tratamos oportunamente, porque es lo que nosotros pedimos, ¿no? En el primer nivel de atención principalmente, y que sea de manera oportuna y completa, vamos a poder disminuir definitivamente la fuente de infección, ¿no? En la comunidad. Y eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Nosotros tenemos que disminuir las fuentes de infección, lo que son los que están transmitiendo la enfermedad. Ok. Por lo tanto, sabemos que la detección de los casos de tuberculosis, ¿no? Es la actividad más importante. Y esta se inicia con la identificación de las personas, ¿no? Con tos y flema, ¿no? Con tos y flema, como se menciona en un criterio de definición que es un sintomático respiratorio, ¿no? Y esto es como una principal medida de intervención. Es decir, todas las personas que han sido identificadas, ¿no? Como sintomáticos respiratorios, ¿no? Se tienen que abordar desde el primer nivel de atención. Por ello que es importante su detección. Ok, ¿y por qué nosotros siempre abordamos, por qué los casos o las personas con síntomas respiratorios? ¿No? Porque sabemos que de todas las formas de tuberculosis, son las que, la tuberculosis pulmonar es la forma más común de la enfermedad, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, se menciona que el 85% de todos los casos de tuberculosis lo constituyen la tuberculosis pulmonar. Y dentro de este grupo, principalmente se tiene mayor relevancia, se tiene relevancia, porque desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública, todos los casos de tuberculosis frotis positivo, es decir, ¿no? Todas las personas que son altamente contagiantes, ¿no? Contagiosas en la comunidad, importa mucho lo que es su detección precoz, ¿no? Detectarlo y diagnosticarlo precozmente. Y por lo tanto es nuestra actividad fundamental, prioritaria, ¿no? Con el que se tiene que
identificar para poder brindar un tratamiento oportuno y completo, ¿no? Como menciona aquí, porque frente a ello nosotros vamos a eliminar en primera instancia las fuentes de infección que están, ¿no?, presentes en la comunidad y por lo tanto vamos a poder cortar la cadena de transmisión, ¿no? Y vuelvo a repetir, es la medida más eficaz, ¿no?, para evitar el contagio y creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, la detección de casos de tuberculosis se inicia con la identificación de las personas con tos y flema como principal síntoma respiratorio. Ok, les voy a presentar de lo que ya he comentado, cómo está la región Lima frente a lo que es la detección de casos. Porque voy a abordar en este conversatorio lo que es la detección de casos sintomáticos respiratorios y su importancia. Ok, en el año 2022, de la población asignada, que es 1.065.143 personas, ¿no?, con una densidad poblacional de 31,45 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos adscrito 6 redes de salud y una RIS, que es la red de Huaral. Anteriormente eran 7 redes de salud, ¿no? Dentro de esas 7 redes de salud son 9 ejecutoras, unidades ejecutoras, porque se menciona ello, perdón, son 9 unidades ejecutoras que mantienen, que manejan lo que es el presupuesto por resultados, ¿no?, que es el PPR, el PP 016. Respecto a lo que es tuberculosis, la morbilidad total que hemos registrado en el SIC-TV, al cierre del año, hemos cerrado con 1.550 casos de tuberculosis como región. Aquí están incluidos las cifras del e-salud y un establecimiento que es de la Policía Nacional del Perú y los establecimientos penitenciarios, que son 3 que están en nuestra jurisdicción. Respecto a la morbilidad total, nosotros hemos detectado como casos nuevos de tuberculosis 1.206 personas, entre niños, ¿no?, adolescentes, gestantes también, jóvenes, adultos y adultos mayores. Definitivamente la tuberculosis eh, se ha presentado en la etapa de vida eh, joven y adulto, que son los que tienen el mayor porcentaje. Sin embargo, nuestras poblaciones vulnerables, que son los niños, las gestantes, los adultos mayores, también tienen un porcentaje significativo, ¿no?, y que los voy a mencionar. Ok, referente a los casos nuevos de tuberculosis que se han diagnosticado, que son los contagiantes, que es la fuente contagiante, son los que transmiten la enfermedad en la comunidad, han sido 736 casos. Los casos de tuberculosis pulmonar protis positivo. Son 336 personas que han transmitido, que han venido transmitiendo, que se ha detectado, perdón, el año pasado y que se les ha abordado, ¿no?, de una manera integral. Ok, de esta morbilidad se ha identificado que 181 personas han recibido drogas de segunda línea, ¿sí? Algunos han sido tuberculosis MDR netos, ¿no?, y la gran mayoría, perdón, y algunos solamente han sido resistentes a uno de los medicamentos más potentes para lo que es el tratamiento de la tuberculosis, que es la rifampicina, ¿no?, y algunos han sido resistentes solamente a lesionarsida. Les comento esto, compañeros, porque es importante saber cómo está nuestro escenario actual, porque nosotros somos el primer país en las Américas que tiene la mayor porcentaje de tuberculosis resistente. Y a nivel mundial no estamos muy distantes, también es mucha preocupación porque la tuberculosis todavía se mantiene activa, ¿no?, y todavía no podemos controlar. Ok, frente a esta morbilidad, a estos casos, perdón, resistentes, que han tenido un patrón de resistencia, tenemos 7 casos que han sido diagnosticados como tuberculosis extremadamente resistente por prueba de sensibilidad, que han sido confirmados y que en la actualidad vienen recibiendo tratamiento. Ok, respecto a nuestros casos, la región Lima aporta o representa el 5,9% de tuberculosis al país. Respecto a los casos notificados de los otros subsectores,
cuánto lo representa o cuánto aportan aproximadamente el 38, casi el 40% entre el INPE, la Salud y la Policía Nacional. Quien tiene el grueso de porcentaje es el INPE. Le sigue la Salud y la Policía Nacional solamente notificó un caso. Les presento el mapa, cómo está nuestro escenario epidemiológico, ¿sí? De la tuberculosis en la región. Tenemos 40 distritos que han notificado tuberculosis. Cuando hablamos de escenarios de riesgo o estratificación, nos estamos refiriendo solamente a los casos de tuberculosis, lo que protis positivo, pulmonar protis positivo, los que contagian. ¿Sí? Según el número de casos y su población, ¿no? Se saca la fórmula, la tasa de incidencia de protis positivo y se coloca, ¿no? Se colorea según si son bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. Entonces aquí tenemos distritos claramente señalados en color rojo que representan muy alto riesgo de transmisión de tuberculosis y que generalmente son los distritos donde también hemos albergado los establecimientos penitenciarios, ¿sí? Como por ejemplo está aquí la provincia de Cañete, tenemos en el distrito de Nuevo Imperial, ¿no? Como rojo porque está un establecimiento penitenciario. Referente al donde también está en rojo son los demás distritos, ¿no? San Antonio, que corresponde a Guarochirí. Aquí hay un distrito que es Omas, ¿no? Por un solo caso que se notifica, ya se pinta en color rojo porque su población es poca. Asimismo, en Aucayama también tenemos el penal de Aucayama, ¿no? Entonces también lo pinta como un escenario de muy alto riesgo. Y por sí representan, pues los establecimientos penitenciarios son focos infecciosos en lo que es tuberculosis. Y asimismo están los demás distritos, Barranca como distrito representa a un escenario de muy alto riesgo. Y todos los que están colorados con naranja sí son alto riesgo y de ahí sigue moderado riesgo. Entonces, todo lo que están de rojo son muy alto riesgo de transmisión de tuberculosis. Ok. Aquí les muestro cómo la pandemia del COVID, ¿sí? Ha interrumpido, por eso llamamos de disrupción, ha interrumpido lo que es el control ¿no? de la tuberculosis en la región y en el país. Si hablamos de todas las fuentes contagiantes o los pacientes que están transmitiendo la enfermedad, nos tenemos que centrar en la línea roja. Son todo lo que son la tasa de incidencia pulmonar protis positivo. Nosotros hasta antes de pandemia teníamos 41 por 100.000 habitantes. Esa era nuestra tasa de incidencia. Como Direza, aquí estoy presentando el gráfico como Direza, no como región. Y fíjese cómo hasta el 2020 esto cayó abruptamente, ¿sí? Y en el 2021 tratamos de recuperar y para el cierre del 2022 no hemos llegado al nivel o al basal del año, un año previo de la pandemia. Eso es lo que nosotros queremos, a menos llegar, ¿no? A cuando se detuvo lo que es el proceso de lo que es la búsqueda activa de casos de tuberculosis o detección de casos de tuberculosis en la región, en la comunidad. Ok, al disminuir la tasa de incidencia pulmonar protis positivo, también disminuye la tasa de incidencia de los casos nuevos y la morbilidad total, donde están los casos nuevos, los recaídos, los antes tratados. Todo decayó. Para el 2022 hemos mejorado, sí se ha mejorado la detección, inclusive en números absolutos hemos superado en números absolutos lo detectado en el año 2019. Entonces nosotros sí hemos al menos avanzado, hemos cumplido con respecto a lo que es la detección. Entonces, lo que nosotros queremos es definitivamente es seguir, contribuir a la reducción de la transmisión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita se los voy a comentar. Ok, hoy se ve muy grandote, creo. ¿Qué pasó? Creo que se ve un poco distorsionado. Vamos a ver, parece que se ha editado. Sí, perdón, un ratito. Aquí creo que se ha movido mi diapositiva. Ok, bien. Eh, hemos comentado, hemos visto nuestro... No se puede.
Hemos visto cómo está nuestra tasa de morbilidad, la incidencia y la incidencia pulmonar por tipo positivo, ¿sí? Y esto representa definitivamente a los casos que se han diagnosticado. Entonces, el diagnóstico inicia desde la detección de un sintomático respiratorio. La principal estrategia en lo que es la búsqueda de caso, en detección de caso, es la de identificar, ¿no?, precozmente a una persona que tiene síntomas respiratorios, ¿sí? Y hacer la vigilancia, ¿no? Y hacer búsqueda activa en población de riesgo o verificar si es que hay escenario de riesgo según cómo está mi comunidad y hacer la búsqueda de sintomático respiratorio. ¿Cómo debemos buscar y dónde debemos buscar? Considero de que la primera estrategia, y yo a mi parecer, y creo que todos vamos a coincidir porque es un trabajo que venimos realizando en conjunto con las redes de salud, la RIS y las unidades ejecutoras, es que la estrategia de detección de sintomáticos respiratorios se inicia en la IPRES, en el establecimiento de salud. En la IPRES es la primera actividad, acción que yo realizo para identificar personas con síntomas respiratorios. Pero, ¿cómo debe ser esa detección de sintomáticos respiratorios? Generalmente se ha evidenciado, se visualiza que está a cargo el personal que está en la estrategia de tuberculosis. Ese es un grave error. Siempre el personal que está en la estrategia es quien se encarga de hacer, ¿no?, la recolección, buscar la información, ir tamizando, pero eso está mal porque debemos nosotros organizar de manera sistemática y de forma permanente la búsqueda en los establecimientos de salud en algunos consultorios que ahorita se los voy a mencionar, que generalmente son en los consultorios donde hay mayor demanda de atención. Asimismo, la otra estrategia para detectar sintomáticos respiratorios son las poblaciones vulnerables, las poblaciones en riesgo y poblaciones vulnerables. Nosotros tenemos un porcentaje elevado de lo que es tuberculosis con comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, VIH. Tenemos una población vulnerable que también son los contactos. Dentro de los contactos estamos nosotros, que somos el personal de salud, que también deberíamos hacer nuestro tamizaje de lo que es el descarte de tuberculosis, ¿no? El personal de salud. Y también tenemos la población vulnerable, que son las personas que tienen cáncer. Entonces debemos también hacer la búsqueda planificada y que sea obligatoria dentro de esta población vulnerable. Y la población vulnerable se está denominando los contactos. La otra estrategia para detectar sintomáticos respiratorios es en la comunidad, ¿no? En los distritos o en localidades que tienen alta prevalencia de tuberculosis, principalmente cuando hay tuberculosis ya drogoresistente o extremadamente resistente. Tengo que yo hacer la intervención. Ok, esas son las tres estrategias para yo poder detectar sintomáticos respiratorios. Respecto a cómo yo hago la detección de sintomáticos respiratorios en la IPRES, bueno, todos sabemos de que una persona cuando tiene síntomas respiratorios, ¿qué es lo que dice, ¿no? La persona que tiene tos y flema por 15 días, ¿no? Yo les comento que la norma técnica de salud, que supuestamente debió haber salido ya en estos días, justo previo a conmemorarse el Día Mundial de Lucha de la Tuberculosis en este año, menciona, ¿no? Aún no ha sido publicada, nos dicen que ya sale, ya no va a ser 15 días, 14 días, sino va a ser 10 días, ¿no? Una persona que tenga síntomas respiratorios por 10 días, ¿no? Se considera una persona con síntomas, con sintomático respiratorio. Entonces, recuerden de que toda persona que ingresa a la IPRES, ¿no? Se le debe realizar un interrogatorio, una entrevista, ¿no? En cualquier en cualquier servicio de atención. Esta tiene que ser un interrogatorio permanente, sistemático, ¿no? Y siempre la pregunta es, ¿tiene tos con flema por 10 días o más? ¿No? Entonces, sabemos que las personas que acuden a las CIPRES no solamente son los que buscan la atención, ¿no? Sino también van con los acompañantes, también porque también se podría identificar, ¿no? Personas con síntomas respiratorios en el acompañante, pero lamentablemente no se está realizando este interrogatorio, ¿no? Ok, entonces nosotros cuando hemos revisado la información de dónde, en qué servicio se detecta tuberculosis, ¿no? Dónde hay más porcentaje de personas con síntomas respiratorios, generalmente están en los servicios de emergencia, ¿no? En los consultorios principalmente hemos visto de neumología,
¿no? Y muy poco estamos encontrando de que el personal de salud que trabaja en la IPRES, ¿no? En los diferentes servicios, hace la pregunta, el interrogatorio o ¿no? Respecto a que si la persona tiene algún síntoma respiratorio. Se centra más en el motivo de la consulta, ¿no? Yo creo que ahí estamos también un poco errando y todos deberíamos hacer esta pregunta, ¿no? Que es tan simple. Y igualmente derivar, ¿no? Si nosotros atendemos a una persona, imagínense que sea ya, tenga síntomas respiratorios, pero no va por ese motivo la consulta, va por otro, porque de repente es lo que más le aflige, estaríamos dejando pasar, ¿no? Esta oportunidad de poder detectar. Por eso que mencionamos que la detección de personas con síntomas respiratorios en la IPRES tiene que ser organizada, tiene que ser sistemática, permanente y es obligatoria. Entonces, la obligatoriedad está recayendo en el jefe del establecimiento de salud, en el jefe de la IPRES, no en el responsable de la estrategia. El responsable de la estrategia sí es la persona quien va a conducir, va a organizar, va a mencionar cuáles serían los servicios donde hay más alta demanda, ¿no? Y donde también se tendría que implementar lo que es la búsqueda activa. Entonces, lo que nosotros buscamos, ¿no? Como estrategia sanitaria es que debemos asegurar que toda persona que llegue a la IPRES, ¿no? Por cualquier motivo, sea identificado, ¿no? Y lógicamente tiene que dejar una muestra para que se considere como sintomático respiratorio examinado, ¿no? El objetivo que busca es descartar lo que es la tuberculosis. Entonces, debe ser realizada por todo el equipo de salud de la IPRES, ¿no? Todos, no solamente el personal que está a cargo de la estrategia. Les comento que en el año pasado hemos tenido el reporte de casos de tuberculosis en personal de salud, ¿no? Y todos se preguntarán y dirán, los que trabajan en el servicio de TED son los que se han enfermado o han hecho tuberculosis. No, yo les voy a decir que no es así. Tenemos un reporte a nivel nacional que el personal que tiene, que son los tetricia, ¿no? El servicio de tetricia, son los que han tenido tuberculosis con mayor proporción, porcentaje en relación a los que están a cargo del monitoreo del paciente con tuberculosis. Ok. También hay que considerar de que hay zonas en la región, tenemos zonas que justo les he presentado el mapa, ¿no? De elevada prevalencia de tuberculosis drogo-resistente. Entonces ahí, por ejemplo, es muy importante y debemos también fijar la mirada de que toda persona que es sintomático respiratorio en esa localidad es más probable, es posible que sea una tuberculosis drogo-resistente, de confirmarse lo que es la tuberculosis. Ok, respecto a lo que les acabo de mencionar, les comento que hasta el año 2019 nosotros llenábamos como comúnmente lo hacían todas las estrategias de forma manual, un informe operacional, ¿no? Manualmente, y donde se nos pedía hacer la búsqueda de sintomático respiratorio, de las atenciones que llegaban, ¿no? A la IPRE, ¿no? Y esta le denominaba el 5% de todas las atenciones mayores de 15 años tienen que ser identificadas, ¿no? Y ver, ¿no? Cuántas salen reactivos, ¿no? Positivos a lo que es tuberculosis. Pero este criterio de programación ya se modificó, ya cambió, porque nosotros siempre nos pedían un 5%, pero en realidad todos sabemos de que tenemos localidades donde no se desarrolla la tuberculosis. Sabemos que la tuberculosis se presenta en las grandes ciudades, ¿no? En ciudades donde hay hacinamiento, generalmente es en costa, donde hay una gran densidad poblacional, donde hay determinantes de la salud, determinantes de tuberculosis, y donde se desarrolla tuberculosis, no en la sierra. Entonces, era imposible pedirle a los establecimientos de sierra de que hagan la búsqueda activa de casos de tuberculosis y que nos presenten, que nos entreguen una cuota del 5%, ¿no? De sintomático respiratorio. Entonces, esto ya se modificó este criterio y para el 2020, ya con el reporte diferenciado, la captación de sintomático respiratorio de las atenciones mayores de 15 años ya se modifica y se hace una programación de búsqueda de sintomáticos respiratorios. Hay una meta programada como región, por cada distrito, y esto es lo que nosotros hemos venido identificando año a año. Ya hay una diferencia abismal, es la tercera parte, porque qué cosa nos conducía a hacer una búsqueda a,
a la libre demanda. Entonces, definitivamente, a más búsqueda yo debería encontrar casos de tuberculosis, ¿no? Y esto se refleja en que tiene que salir un BK positivo. Pero no, nosotros más bien estábamos cada vez disminuyendo los BK positivos, no encontrábamos tuberculosis. Entonces, ¿qué hacíamos? Saturábamos los servicios del laboratorio, saturábamos más demanda en lo que es insumo, mano de obra, ¿no? Porque imagínense procesar tantas muestras de lo que había en años pasados. Ahora ya se ha mejorado en lo que es la calidad, ¿no? La calidad de que verdaderamente debemos identificar personas con síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, nuestro porcentaje hasta la fecha, hasta el 2022, bueno, nosotros hemos superado la meta del año 2022, pero aquí también nosotros hemos hecho un análisis referente a por qué ha habido tanta incremento de lo que es detección de casos de tuberculosis, y esto pues responde a que algunos establecimientos de salud o unidades ejecutoras han hecho pues actividades pues, ¿no? masivas, ¿no? Y esto ha hecho que se incremente lo que es lo que se ha programado. Ok. Eh, Voy nuevamente a enfatizar que la detección de sintomático respiratorio en la población de riesgo son los contactos. Sabemos que toda persona que tiene tuberculosis, ¿no? Tanto sensible como tuberculosis drogoresistente, ¿sí? Tiene un grupo de alto riesgo, ¿no? Que vendrían a ser nuestros contactos, los contactos. En primer lugar, la familia, ¿no? Que vendrían a ser los contactos intradomiciliarios, ¿no? Son los primeros que nosotros deberíamos hacer la búsqueda, ¿no? En este grupo de alto riesgo. Asimismo, también tenemos a los contactos extradomiciliarios, ¿sí? Y dentro de esos contactos extradomiciliarios, pues están, ¿no? Si es que es un colegio, si es que se detecta casos en un colegio o una institución, están los compañeros de estudios, si es en un centro laboral, los compañeros de trabajo, y si es fuera del entorno, ¿no? Son los amigos y otros, ¿no? O otro tipo de compañeros, y a esto se le denomina una población semicerrada, ¿no? ¿Qué cosa es la población semicerrada? Menciona aquí de que es el conjunto de personas, ¿no? que comparten un espacio físico por un promedio de 6 horas al día. Generalmente nosotros en nuestro centro laboral estamos compartiendo más de 6 horas, entonces también se podría denominar población semicerrada si es que yo no soy un contacto directo de una persona con diagnóstico de tuberculosis. Puedo ser, sería un contacto, una población semicerrada, ¿no? Como contacto extradomiciliario. Ok, generalmente ellos están, pues ya les mencioné, en las escuelas, en las universidades, están en las guarderías, ¿no? Y en otros lugares donde se concentran, ¿no? Que no son parte de la familia. Ok, vuelvo a mencionar que la búsqueda de detección de sintomático respiratorio debe ser organizada y es obligatoria. Por lo tanto, la detección de sintomático respiratorio en población en riesgo, en los contactos, la estrategia brinda o se realiza un estudio de contacto, ¿no? Que es un procedimiento desde que se hace el censo, ¿no? Previa visita domiciliaria, cuando se reporta un caso de tuberculosis, si que hay síntomas respiratorios, se le pide el examen de BK, ¿no? Y finalmente el paciente tiene también que ser evaluado por el médico, y así como si es que es un contacto de un caso de tuberculosis, finalmente también tiene que ser un contacto controlado. Lo que se quiere es que se le descarte tuberculosis durante el periodo de tratamiento, ¿no? Del caso índice, ¿no? Entonces tenemos que estar pendiente de ello. Asimismo, también hablamos de un control de brotes de tuberculosis cuando principalmente el caso se identifica en un colegio, en un centro laboral. Entonces aquí hay unos procedimientos, unos mecanismos que se trabajan, ¿no? A nivel de epidemiología. ¿Quiénes más representan una población de riesgo? Somos nosotros, los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud representan una población en riesgo
Por lo tanto, también somos parte de la vigilancia de lo que es la detección de casos, lo que es búsqueda activa de casos de tuberculosis. Esta detección de casos en la población de riesgo, que es personal de salud, tiene que ser periódica y tiene que ser de forma permanente, se tiene que hacer la vigilancia. Generalmente está normado inclusive que el personal de salud debe recibir un tamizaje, ¿no? De manera anual, un descarte de manera anual, una evaluación anual, ¿no? Cada año. Entonces, cuando es por primera vez, ¿no? El personal de salud se debe aplicar el PPD, ¿sí? Se debe aplicar el PPD y en caso que ya se hayan aplicado previo PPD, hayan pasado por descarte, si es negativo, ¿no? Y nuevamente se aplica el PPD. En caso que el personal de salud haya tenido un PPD reactivo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que instaurar es el inicio de la terapia preventiva para tuberculosis, ¿no? Y aquí tenemos un problema con esta intervención, porque muchos del personal de salud no está recibiendo, ¿no? La terapia preventiva de tuberculosis, a pesar que en el PPD sale más de 10 milímetros, ¿no? Entonces, eso es algo preocupante y que se tiene que también abordar como una población en riesgo, ¿no? Porque son grupos de riesgo para lo que es la transmisión de tuberculosis. Ok, también el personal de salud tiene que hacerse un tamizaje radiológico, ¿no? Si es que hay una placa anormal, entonces se tiene que pedir un esputo, ¿no? Y para todos, como norma, les comento de que para todos se está realizando el descarte de tuberculosis, en caso de tener un PPD positivo o placa anormal, a través de un examen que es molecular, una prueba molecular rápida, que es automatizada, que es el GeneXpert, que en 2 horas tenemos un resultado si es que hay bacilos, ¿no? En esa muestra, y si es tuberculosis. Y es más, esta prueba molecular automatizada detecta un patrón de resistencia, que es la rifampicina, ¿no? Que es el medicamento más eficaz en lo que es el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Y ya sabemos que también se hace un examen clínico. Entonces, la prioridad aquí en este grupo de riesgo, que todo trabajador de salud que atienda casos de tuberculosis, principalmente tuberculosis resistente, tienen que ser abordado. Ok, otro de las actividades que se realiza también en lo que es la detección de sintomáticos respiratorios en las poblaciones de riesgo, hablamos de una población cerrada, ¿no? En antes mencionado una población semicerrada, que ya los comenté, y en este caso la población cerrada está representando los centros penitenciarios, algunos albergues, ¿no? Y donde también tenemos que poner énfasis en lo que es detectar sintomático respiratorio, ¿no? Entonces ellos también forman parte de un grupo de riesgo muy vulnerable, ¿no? Ok, entonces aquí la búsqueda también tiene que ser planificada y es obligatoria ante un caso de tuberculosis, ¿no? La otra población con alta vulnerabilidad para lo que es la salud pública son las personas que tienen comorbilidad, las personas que tienen una condición de salud que definitivamente va a tener una desventaja, ¿no? Para lo que es evitar la transmisión de la enfermedad, ¿no? De tuberculosis, que son las personas que tienen VIH, diabetes, perdón, SIDA y diabetes, ¿no? Las personas con VIH, diabetes, cáncer y los niños son las poblaciones con muy alta vulnerabilidad, ¿no? Y otras personas que tienen enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Ok, aquí también la búsqueda tiene que ser planificada y es obligatoria en todos los casos de tuberculosis. Referente a ello, les muestro la información de la Direza Lima, desde los años 2013 hasta el 2022. Fíjense que hemos hablado del tema de la detección de casos, ¿no? Cómo hacer la búsqueda activa de sintomático respiratorio y si detecta un caso, cómo abordar lo que es el estudio de contacto. Referente al estudio de contacto, nosotros tenemos parámetros, valores que cumplir. Se nos dice que el 90% es lo ideal, ¿no? Lo ideal que yo debería al menos examinar al 90% de la población que tiene tuberculosis. Entonces, los contactos de los pacientes con tuberculosis, ¿sí? Que han sido censados y examinados por año, han ido disminuyendo año a año.
Pero esta información también yo lo confronto con los contactos de los pacientes que yo espero tener. Se supone, según normativa, menciona que por cada caso de tuberculosis yo debo esperar tener, tengo 4 contactos, ¿no? Porque todos sabemos que en casa somos, pues, mamá, papá, hermano, un hermano, de repente un primo, un sobrino. Entonces, como mínimo, como estándar, yo espero tener 4 contactos por cada caso. Hemos mencionado que como región hemos cerrado con 1.550 casos de tuberculosis en el año 2022 y como Dilesa Lima nosotros hemos cerrado con 954 casos de tuberculosis. Si yo aplico el criterio operacional, 900 casi son 1.000 personas, ¿no? Sería que yo debería haber censado 4.000, ¿no? Contactos. Y de esos 4.000 contactos yo debería haber examinado al 90%. Pero fíjense cómo estamos nosotros. Solamente hemos podido censar a 2.163. Esto más o menos representa un 54% aproximadamente, ¿no? De los contactos que yo debería haber esperado, ¿no? Tener para poder examinar y hacer el descarte de tuberculosis. Entonces, según esta información de los contactos solamente que censo, ¿no? Y examino, hay una brecha significativa. Y aún así, con esta información no supero ni el 90%. Entonces, al menos yo debería llegar a un 90% de contactos examinados. Sin embargo, como les mencionaba, yo tengo una brecha aproximadamente de 1.900 personas que no han sido examinadas, ¿no? Ok. Respecto a los casos que ya han sido identificados de tuberculosis año a año, les presento de que en el año 2022 nosotros hemos tenido 954 pacientes con tuberculosis tanto sensible como resistente y han accedido a recibir tratamiento 948 pacientes. Más o menos representa el 99.4%. Debería ser al 100%, pero recuerden de que hay pacientes que en el camino son diagnosticados, pero algunos inclusive fallecen, ¿no? ¿Y por qué fallecen? Y yo ahí podría mencionar de que hay un diagnóstico tardío, ¿no? Que el paciente ya ha tenido tuberculosis, prácticamente si es que ha sido diagnosticado, el pobre paciente tal vez haya llegado a la IPRES con un poco más con el pulmón en la mano, ¿no? O sea, ya en una situación muy complicada y que el paciente termina siendo hospitalizado y bueno, finalmente por las complicaciones, ¿no? Respiratorias o de otros órganos, el paciente termina falleciendo. En otro caso, hemos revisado que el paciente, en un caso no inició tratamiento, se perdió, ¿no? Se perdió y lógicamente esto hace que se reduzca, ¿no? El porcentaje de lo que es el acceso al inicio de tratamiento de tuberculosis. Ok, referente a esta información, disgregado en el año 2022, 835 pacientes han recibido esquema sensible, ¿no? El esquema de tuberculosis que más o menos dura 6 meses, ¿sí? Y 115 pacientes han recibido medicamentos para tratamiento de MDR o a un esquema modificado, pero que ya utiliza medicamentos de droga de segunda línea y 4 pacientes en la Dirección Regional de Salud han sido XDR, ¿no? Que corresponden a nuestra jurisdicción. Los demás pacientes son del penal. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el paciente reciba el tratamiento, ¿no? Oportuno y que se realice el monitoreo, ¿no? Se realice el tratamiento supervisado en boca, porque esa es una de las estrategias más eficaz, ¿no? Intervenciones más eficaz de lo que es el control de la tuberculosis en el país, ¿no? Desde la década del 90, cuando no se daba tratamiento supervisado y se instauró lo que es el DOC, ¿no? El tratamiento directamente observado y ha sido muy favorable para lo que es el control de la tuberculosis. Entonces lo que se busca es en lo que es la estrategia de cero muerte por TB, ¿no? Aún lo tenemos. Y esto está estipulado en uno de los objetivos del milenio, ¿sí? Cero muertes por TB, ¿no? Ahorita se los voy a comentar. Ok, entonces antes de pasar al siguiente tema, comentarle lo que corresponde a la cobertura de inicio de tratamiento se ha mejorado en relación al año 2021. Todavía en el año 2021 era pandemia, ¿no? Teníamos un periodo de pandemia, entonces hemos mejorado más del 3% en lo que es acceso al tratamiento, ¿no? Y si lo comparamos en relación al año 2019, también tenemos una mejora, ¿no?
A pesar de que la pandemia ha afectado las diferentes intervenciones sanitarias de todas las intervenciones, valga la redundancia, en lo que respecta a tuberculosis, nosotros hemos tenido un incremento en lo que es la búsqueda, en lo que es detección de casos. Lo que respecta a los compromisos de gestión en relación a los objetivos trazados y metas programáticas de la Dirección Regional de Salud, les tengo que comentar que como ente rector de la Dirección Regional de Salud, en mi persona recae lo que es la conducción de la estrategia de tuberculosis. Nosotros estamos a cargo de lo que es la parte de rector en salud, en lo que corresponde, ¿no?, a toda nuestra jurisdicción. Es así que cuando analizamos la información ya por sectores, cuáles son las instituciones que notifican tuberculosis, como les mencioné al inicio, ¿no? Están los establecimientos de salud, los 3 establecimientos penitenciarios, y aquí está sumado también la Policía Nacional de Perú. Y como Dirección Regional de Salud estoy catalogando como MINSA. Fíjese que aquí en la lámina se muestra de que el 63% aproximadamente lo notifica nuestro sector, ¿no? Nuestros establecimientos, nuestras IPRES de la Dirección Regional de Salud, y el Salud notificó en el año 2019, previo a pandemia, el 17% aproximadamente de casos de tuberculosis, y lo que respecta al penal, más de 24% aproximadamente de tuberculosis. Y ya con pandemia, esto lógicamente disminuyó, pero en el escenario actual del año 2000, al cierre del año 2022, nosotros hemos detectado de los 1.550 casos, el 61.5%, que representa 954 casos de tuberculosis, y el Salud notificó el 12.5%. Me llama mucho la atención esta tajada del pastel, porque aparentemente si hablamos de que la tuberculosis no es que está disminuyendo, no es que disminuyó, al contrario, por pandemia disminuye, ¿no? Disminuye la detección, pero en tiempo de pandemia, cuando el paciente, bueno, la tuberculosis todavía continúa, cuando el paciente, la persona que tenía la enfermedad o la que no era todavía aún diagnosticada, llegaba a su domicilio, ¿no? En plena pandemia, entonces sabemos que todo lo que llegábamos a casa nos hacíamos una prueba de desinfección, ¿no? Y todo lo que ya todos hemos pasado, y el paciente lo primero que hacía es sacarse la mascarilla, ¿no? Una persona que ya tenía la infección de tuberculosis, ¿no? Y con todas las determinantes y condiciones, desarrolla la enfermedad. Lógicamente, el primer grupo de riesgo vulnerable, pues, es la familia, ¿no? Vendría a ser toda la familia. Y al no detectarse el caso de tuberculosis, lógicamente, ¿no? Para años post pandemia, ¿no? En el año 2022, se esperaba un incremento, y eso es lo que ha habido, ¿no? Del año 2019, 1.461 casos, al año 2022, 1.550 casos. O sea, hemos tenido un incremento. Esperábamos esa cantidad, sí. Esperábamos inclusive muchos más casos, ¿no? De diagnosticar muchos más casos de tuberculosis. Pero lo que sí me llama la atención, como les comento, es el aporte de la salud, que ha disminuido casi un 5%, ¿no? Y eso es una información que igual la tenemos que trabajar mucho más fina, ¿no? Aquí hay cosas, acciones que se tienen que implementar. Y lo que respecta a los establecimientos penitenciarios, sí ha habido más de un 35%, 40% de incremento de casos de tuberculosis en esta población cerrada, ¿no? Y un caso de tuberculosis en la Policía Nacional del Perú. Ok, referente a los indicadores de gestión, les comento de que nosotros estamos monitorizando algunos indicadores que son, eh, que están priorizados, ¿no? Y uno de ellos, que es la detección de casos. En lo que corresponde a número y cobertura de detección de casos de tuberculosis durante todos los años, siempre nosotros buscamos, la OMS menciona, ¿no?, que a nivel país nosotros debemos detectar mínimamente el 90% de casos de tuberculosis. En el país aproximadamente se espera tener, según la población, ¿no?, del país, tener 33.000 casos de tuberculosis aproximadamente. Es lo que se ha mantenido durante años. A efectos de la pandemia, en el año 2020 esto bajó aproximadamente a 27.000. Como región también disminuyemos en lo que es la detección,
Entonces nosotros lo que estamos fijando es que para los años próximos, ¿no? Para este año, el siguiente año, debemos nosotros detectar aproximadamente 1.760 casos. Esa es nuestra meta como región. Debemos aportar 1.760 casos. Como Dirección Regional de Salud debemos detectar 1.000 casos. Estamos casi cerca, porque más o menos hemos llegado al año 2022 con 954 casos. Entonces, estamos por ahí casi cerca. Entonces, lo que queremos es justamente es mejorar lo que es la búsqueda, ¿no? Una búsqueda organizada y sistematizada y permanente de lo que es los síntomas, detectar sintomático respiratorio, ¿no? Entonces, al año 2022, como región, estamos a 88.1%, estamos todavía por debajo de lo esperado, ¿no? Al año 2022. Asimismo, nos hemos trazado como indicador que debemos evaluar, ¿no? El éxito de tratamiento tanto en los casos de tuberculosis sensibles y resistentes. Cuando hablamos de éxito de tratamiento, quien nos castiga en el éxito de tratamiento son los perdidos en el seguimiento, que son los abandonos. Definitivamente este indicador como región no es bueno porque lo que nosotros esperamos es tener al menos en abandonos o perdidos en el seguimiento o un promedio de menos menor o igual a 5%. Es que nosotros esperamos, ¿no? Tener al menos ese porcentaje de abandono, porque es no lo ideal, pero es lo que se espera porque tenemos determinantes de tuberculosis, ¿no? Hay muchas pacientes que son drogodependientes, hay alcoholismo, hay pacientes que igual por el mismo tema de que no se llegan a sensibilizar y ya se sienten mejor, ¿no? Clínicamente con el tratamiento que se les brinda para tuberculosis en el primer mes, el segundo mes, algunos pues por su idiosincrasia, ¿no? Y terminan abandonando el tratamiento, ¿no? Y esa es una de las cosas que igual como estrategia se ve afectado, porque ese paciente finalmente va a volver a acudir al establecimiento de salud y va a venir en condiciones ya un poco más perjudicial para su salud, ¿no? Y el pulmón viene más afectado y es más, no solamente es la paciente como persona, como individuo, bien está afectado, sino él también está contribuyendo a que se dé la transmisión de la tuberculosis en la comunidad. Y esa es una de las cosas que día a día se viene batallando, ¿no? Con los compañeros que están a cargo de las estrategias en los diferentes establecimientos de salud, en las diferentes redes de salud y en la red de Guaral. Ok, entonces hasta el año 2021 ya hemos cerrado la información. El 2022 todavía no podemos cerrar porque todavía los pacientes se encuentran actualmente en tratamiento, ¿sí? Y tenemos un porcentaje de 7.7% de abandonos en lo que es el esquema sensible, ¿no? De los 1.084 pacientes que han iniciado el esquema sensible, 83 han abandonado, ¿no? Ok, en lo que respecta al porcentaje de abandonos en el esquema de tratamiento para resistentes, se ha cerrado la información al año 2020. Todavía los 2021 están aún en tratamiento porque el tratamiento es prolongado, puede durar este año 2 meses, puede durar, si es un esquema modificado, 9 meses, y si es un MDR o XDR de año 6 meses, 9 meses, hasta 2 años. En realidad el tratamiento es prolongado y sí, pues es extenso, agota, ¿no? Agota tanto al paciente, porque imagínense, tanto el paciente como el personal de salud, es un trabajo, pues, ¿no? Del día a día, ¿no? Porque el tratamiento tiene que ser supervisado. Estamos en un 14.9%, 27 pacientes han abandonado con este esquema de tratamiento, ¿no? Y lo que se nos ha puesto como meta, nosotros nos hemos trazado como metas al menos tener un menor a igual a 10% de abandonos en este esquema de tratamiento. Lo que respecta al estudio de contactos, esta es una información de Dirección Regional de Salud. Estos tres últimos indicadores, tanto estudio de contactos como pacientes tamizados para VIH y pacientes tamizados para diabetes. Lo ideal es que tengamos mayor o igual al 90% en lo que es contactos examinados. Ya les comenté que estamos por debajo del 90% al año 2022. En lo que respecta al tamizaje de VIH y de diabetes, en VIH sí estamos, al menos hemos superado la meta, estamos al 94.6%. Aquí llama la atención bastante de que todo esto, en lo que respecta a la institución del INPE, ellos han tamizado casi al 100%, más del 96%. Es una de las actividades que ellos también han priorizado dentro de esta población que es penitenciaria, ¿no? Y en lo que respecta a diabetes también es preocupante
de que todavía no superemos al 90%. Es preocupante, les decía, porque en tiempo de pandemia, una de las cosas que se implementó, se fortaleció, fueron pues en los servicios ¿no? Servicios diferenciados de COVID, ¿no? Se hablaba de COVID y no COVID, ¿no? O personas con síntomas respiratorios o sin síntomas respiratorios. En un momento se tenía, ¿no? Diferentes denominaciones, pero les comento que como estrategia sanitaria, desde el mismo Ministerio de Salud, se implementaron aproximadamente 26 puntos COVID a nivel nacional. Los puntos COVID, lo que es la atención del paciente que tiene COVID y también podría ser tuberculosis, se implementaron dos puntos COVID en nuestra región. También se lo voy a comentar luego rápidamente, pero les comento de que al menos de la estadística de las personas que se atendían por estos servicios diferenciados, al menos un 3% de todos los pacientes que llegaban con síntomas respiratorios de COVID se diagnosticaron lo que es tuberculosis. Entonces, ha sido como una oportunidad también para lo que es ser la búsqueda activa y la detección de casos. Ok, en lo que respecta a esta información ya es disgregada, de repente les comento rápidamente, aquí están los porcentajes de más o menos de abandonos que tenemos por sectores, ¿no? Y también este es previo a pandemia y con pandemia de la misma manera. Aquí lo que llama la atención es que en el salud, en referente a los contactos, estudio de contactos tiene un trabajo en lo que es como población vulnerable. Entonces, aquí hay que tomar algunas medidas, ¿no? Para lo que es corregir eso, y eso pues nos castiga como un indicador a nivel regional, ¿no? Y lo que respecta a Dirección Regional de Salud de Lima, ya les comenté que estamos por debajo del 90%. Ok. Respecto a la reestructuración en el control de la tuberculosis en el país, ¿no? Hay una agenda pendiente en este periodo post-COVID, ¿no? Les tengo que mencionar de que como respuesta de Estado para el control de la tuberculosis en el país, se alinea pues en el marco mundial de lo que es abordaje de la tuberculosis. Ustedes saben de que hay 17 objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible. Anteriormente le llamaba, tenía otra denominación, ¿no? Entonces, dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hay 169 metas que se tiene que cumplir al año 2030. ¿No? Dentro de eso, el objetivo 3 está salud y bienestar, y que menciona de que debemos poner fin a la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales, ¿no? Desatendidas, y también menciona el tema de la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Entonces, dentro de lo que se ha mencionado en el marco de el abordaje de la tuberculosis, se implementó una estrategia fin de la TB, estrategia fin de la TB, ¿no? Esta estrategia fin de la TB definitivamente se sustenta en 3 pilares estratégicos, ¿no? Y cada uno tiene pues principios. Y dentro de ellos es muy importante de que cuando se diagnostica casos de tuberculosis, nosotros debemos centrar la atención, ¿no? Y debe ser una atención centrada en la misma persona, ¿no? Tanto en el paciente y también en la familia. Entonces, acá hay diversas actividades que se realizan, ¿no? En el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención también. Asimismo, estas intervenciones no son, dependen mucho también de las decisiones que se tomen a nivel, ¿no? A nivel nacional, las políticas que se establezcan en cada localidad también, y esos son soportes, ¿no? Para poder enfatizar o poner en la agenda lo que es la prevención de la tuberculosis, ¿no? Asimismo, también mencionar que la estrategia fin de la TB tiene un componente muy importante, un pilar muy importante, que es el tema de la investigación y la innovación intensificada. Les quería comentar referente al tema de investigación e innovación intensificada, que en realidad en tuberculosis hay investigaciones, sí hay regulares investigaciones, hay bastantes, pero no son las suficientes. Porque nosotros, yo les comento, seguimos de hace 40 años manteniendo los esquemas de tratamiento
que ya está, ¿no? Que se ha iniciado hace muchas décadas, seguimos manteniendo esos mismos esquemas de tratamiento, no se ha modificado mucho en lo que es TB sensible. En lo que es resistente, sí, ha habido incorporación de algunos medicamentos, ¿no? Que inclusive acortan los tratamientos, ¿no? Según su eficacia. Entonces, en este pilar importa mucho de que algunos de los compañeros tal vez muestren, ¿no? Algún interés en presentar un trabajo de investigación, sea para la maestría, el doctorado, ¿no? Y que se realice, ¿no? Se realice como debe ser. Nosotros sabemos que el país, hay 12 universidades, ¿no? En el país que reciben financiamiento en cada año. Son como aproximadamente 100 millones, si es que no me equivoco, 100 millones de dólares que se recibe para hacer este estudio de investigación, ¿no? Pero definitivamente también sabemos de que hay trabas, ¿no? Hay trabas administrativas, hay modelos que hay que cumplir, requisitos, ¿no? Y eso hace que finalmente el que está investigando pues opte por no terminar o no presentar, concluir el estudio de investigación. Pero sí importa mucho de que se pueda también tomar en cuenta este tema de lo que es la prevención de tuberculosis. Ok, entonces referente a las metas, en tuberculosis hay 3 metas, ¿no? Se marca en hitos que se marcan en relación a la base, una línea de base del 2015. Entonces lo que se quiere es reducir el número de muertes por tuberculosis, ¿no? En relación al 2015, reducir según la ODC, al 2030 debemos reducir en un 90% en relación al año 2015, que era el 35%, y la estrategia fin de la TB, ¿no? Al año 2035 enmarca que debe ser el 95%. Asimismo, la estrategia fin de la TB también menciona que se debe reducir la tasa de incidencia de tuberculosis, ¿no? Todos los casos nuevos de tuberculosis debemos nosotros identificarlo y detectarlo oportunamente, ¿no? En relación al hito establecido en el año 2020, ¿no? Fue el 20%, se mejoró al año, bueno, se espera al año 2025 50%, y que establece la ODS de que debe ser el 80% y la estrategia fin de la TB el 90%. Y también, lógicamente, lo que se quiere es que no haya familias, ¿no? Que enfrenten costos catastróficos debido a la enfermedad. Porque todos sabemos que cuando la tuberculosis afecta a una persona y cuando es la familia representa, ¿no? El motor de la familia, el jefe de la familia, un poco se afecta, ¿no? Un poco se vulnera, se afecta lo que es el tema de la continuidad del tratamiento, ¿no? Y eso es lo que finalmente lo que no se quiere es ello, ¿no? Que haya un 0%. Ok, entonces la visión en el mundo, lo que respecta a tuberculosis, hay que haya un mundo libre de TB, cero muertes, ¿no? Que es una enfermedad que parece mentira, pero sigue siendo una enfermedad que es discriminada y es estigmatizada, ¿no? Una enfermedad y sufrimiento debido a la TB que debe ser en 0%. El propósito, lógicamente, en algún momento es que se acabe, ¿no? Esta epidemia, ¿no? Que es a nivel mundial. Y de tuberculosis venimos hablando de hace muchos años atrás, décadas atrás, ¿no? Y todas las personas que están a cargo ahorita de la gestión de tuberculosis en la dirección de TB mencionan de que hace 30, 40 años ellos pensaban de que hasta el año 2020 ya no iba a haber tuberculosis, ¿no? Porque es lo que siempre se plantea en los planes estratégicos, ¿no? De 5 años, 10 años y en décadas esperaban que ya en 2020 no haya tuberculosis, pero mire cómo estamos. Pero aún así, en lo que es la morbilidad, incidencia, sí se ha disminuido. Ok, también hay un reporte de Global Report de la OMS que menciona que respecto a lo que es la tuberculosis y el COVID, ¿no? Que se necesita con urgencia mitigar, ¿no? Revertir el impacto de la pandemia por el COVID, ¿no? Respecto a la tuberculosis, y menciona de que y de igual manera es prioridad, ¿no? Restablecer todo lo que son las intervenciones, la provisión de los servicios de salud esenciales en tuberculosis. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Con la detección activa de los casos de tuberculosis, ¿no? Ok, el país, les comento así rápidamente, tiene un sistema de registro de información que es el SIC-TV, ¿no? Hay una versión anterior, la 1, y estamos ahorita en la versión 2. Entonces, se está fortaleciendo el sistema de información de tuberculosis, ¿no? Esta es una información, un registro que es oficial. Nosotros no manejamos GIS
¿no? HISMINSA, manejamos el SICTEVE, ¿no? Y se supone que cada profesional que está a cargo del monitoreo del paciente tiene acceso a este sistema. También se ha hecho como nivel país y también como región, se implementó el año pasado un plan de cierre de brecha, ¿no? Para detectar casos de tuberculosis a través de una radiografía portátil, ¿no? Que es para que y también se viene haciendo lo que es el diagnóstico de tuberculosis a través de una prueba molecular de Gene-Esper, ¿no? Principalmente el plan de cierre de brecha estuvo dirigido a una población objetivo, ¿no? Que son los contactos de los pacientes con tuberculosis y también el personal de salud, pues, personas con diabetes, ¿sí? Algunos niños, algunas condiciones especiales, o gestantes, ¿no? Que meritaba de que se le haga el tamizaje, ¿no? Y el descarte. Entonces, respecto al plan de cierre de brecha, la región Lima estuvo incluida en este proyecto. ¿Sí? Nosotros el año pasado hemos diagnosticado con plan de cierre de brecha 34 casos de tuberculosis, ¿no? Y que han sido pues de diferentes establecimientos IPRES de la región Lima, ¿no? Y se focalizó mucho los distritos priorizados, ¿no? Que representan alta carga de tuberculosis para la región. Asimismo, este plan de cierre de brecha, como les mencioné, también estuvo dirigido a los trabajadores de salud. Nosotros dentro de este plan de cierre de brecha hemos tamizado aproximadamente a más de 1000 personal de salud en lo que respecta a lo que es el descarte de tuberculosis, previo aplicación del PPD, ¿no? Asimismo, les comenté también anteriormente de que la región Lima tenía 2 puntos COVID, ¿no? A nivel país se implementó 26 puntos COVID eh, con infraestructura, con recursos humanos, con equipamiento y estos establecimientos están ubicados en el Centro de Salud Mala y en el Centro de Salud de Gualmay. Y definitivamente, como les mencioné, de que todas las personas que habían sido tamizadas, más o menos el 3.7% de cada 100 personas que eran sospechosas para lo que es este COVID tenían tuberculosis. Esta es una información que es oficial. Dentro de esta población vulnerable que se atiende en estos puntos COVID, generalmente son las personas que son, ¿no? Que representan un alto grupo, un alto riesgo para lo que es tuberculosis. Asimismo, en lo que respecta al nivel nacional, se ha hecho el fortalecimiento del diagnóstico, detección precoz de casos de tuberculosis tanto en niños y en gestantes. Esto sea a nivel nacional en las diferentes DIDIs y hospitales de nivel nacional. Asimismo, en lo que es detección en niños y en adolescentes se acondicionaron 2 UNEC pediátricas en el país. Uno fue en el Cayetano y Poetunano, y para lo que es el diagnóstico y manejo de lo que los casos de las poblaciones más vulnerables, que son los niños. También, de la misma manera, a nivel nacional, un poco para mitigar lo que es el efecto del COVID, se implementaron UNEC, unidades especializadas en tuberculosis en las regiones. Lamentablemente, nuestra región no estuvo dentro del, de las listas de los hospitales que van a ser implementados con tanto en infraestructura como equipamiento. ¿Por qué? Porque se nos pedía de que al menos tengamos un hospital con áreas separadas donde se podría brindar, ¿no? Servicio de monitoreo de pacientes con TB-XDR, porque en las UNEC son los que manejan tratamientos de TB-XDR o con complicaciones, ¿no? El tratamiento de TB-XDR no se pudo lograr porque en las visitas que se realizaron en el año 2021, lamentablemente Resola pues no calificó y no teníamos otro hospital que sea idóneo para poder invertir, ¿no? Para que se pueda invertir en este proyecto. Sin embargo, les comento que se viene haciendo las gestiones para que se pueda implementar una UNEC, de ser posible cuando se pueda levantar todas las observaciones del Hospital Regional de Cañete, ¿no? Una UNEC en ese distrito, ¿no? Que es la provincia de Cañete, distrito de San Luis. Asimismo, también se ha implementado a nivel nacional un app móvil para la supervisión del tratamiento TB sensible y el TB drogoresistente, el DocLive. La región no participó en esta implementación de estos aplicativos, puesto que el piloto solamente partió en las Limas y me parece que fue también Trujillo
y nosotros todavía estamos para poder implementarlo este año. Este es un aplicativo útil y que solamente se tendría que desarrollar en pacientes que son pues adherentes, ¿no? Y que tengan acceso a lo que son la tecnología. Esto facilita que el mismo paciente, tanto el paciente que trabaja, ¿no? Y el personal de salud, el paciente que trabaja pueda no interrumpir el tratamiento de tuberculosis, puesto que eso es lo que nosotros más vigilamos, cuidamos, ¿no? Y a través de este aplicativo evidenciar de que el tratamiento es supervisado, ¿no? Y es supervisado a través de esta aplicación. También se ha elaborado diversos materiales de lo que es comunicacional. Yo creo que todas las estrategias, las áreas tienen follaterías de información. Esta es una información del año pasado. El año pasado el lema estaba marcado a las familias libres de tuberculosis y las detectas a tiempo. Este año nuestro lema, combatiendo la tuberculosis, es previene, detecta y actúa, ¿no? Lo estamos colocando en todas las diapositivas que estamos presentando, ¿no? Y lo que se busca es orientar, ¿no? Más que todo resaltar la importancia, ¿no? Que las medidas preventivas en lo que es el diagnóstico temprano, ¿no? De la que es tuberculosis, ¿no? Se pone mucho énfasis a las familias, ¿no? A las familias y también al gobierno local, porque hay información también que le compete al gobierno, ¿no? Asimismo, comentarle también que respecto al acceso a programas sociales, todos saben que la persona que tiene el diagnóstico de tuberculosis accede a un apoyo nutricional, que son las canastas de pan TBC, así se le llama, ¿no? Aproximadamente estas canastas están valorizadas en casi $100 que se le entrega al paciente por cada mes durante todo el tratamiento que está ¿no? recibiendo la medicación para tuberculosis. También el paciente con tuberculosis es beneficiario de Estamos Contigo, ¿no? Hay un programa de Contigo del MIDIS, asimismo Pensión 65, ¿no? Todo esto también son, los pacientes con TB también son beneficiarios. Asimismo hay una ley reciente que ha sido aprobada, sobre el tema de una asistencia económica por orfandad. Respecto a ello, la Dirección Lima tiene 3 niños que están enlistados para que puedan ser beneficiarios, ¿no? Generalmente son niños que están en una situación, pues, tanto de orfandad, ¿no? Que han perdido a sus padres y que van a ser beneficiarios a través de un apoderado de una asistencia económica. Ok, asimismo también como les hablaba sobre el tema de investigación, el año pasado, perdón, este año se ha aprobado también el año pasado, perdón, en diciembre, en septiembre se aprobó eh, la resolución 729, las prioridades nacionales de investigación en tuberculosis, a partir del año pasado, del 2022-2025, dentro de esas prioridades está pues lo que es el estudio de contacto, hay sobre el tema de el manejo del paciente, por la parte emocional, porque hay cuando ustedes saben, cuando se le diagnostica tuberculosis, hay un deterioro en la parte emotiva, ¿no? El paciente, toda persona que tiene el diagnóstico de esta enfermedad transmisible, afronta por un periodo, ¿no? de ansiedad y bueno, hasta que finalmente ya se trabaja con el paciente. Entonces, todas esas cosas están pues enmarcadas dentro del plan de las prioridades. Asimismo, para mitigar lo que es el efecto del COVID en lo que es la prevención y control de la tuberculosis, también ha habido un incremento a nivel nacional del presupuesto por resultado de aproximadamente de, eh, de 68.000, ¿no? Hay una diferencia de 68.000 millones de soles a nivel como país, y como región también hemos tenido un incremento, ¿no? Principalmente los incrementos actualmente han venido pues para lo que es reposición o de compra de equipos, mobiliario, para mantenimiento, ¿no? De los equipos, porque sabemos de que los equipos se desprecian, ¿no? Cada 2 años hay que darle, ¿no? Cada año hay que darle mantenimiento y hay un periodo de vida que tienen los equipos que se tiene que hacer su reposición. Ok, ¿qué orientaciones desde la Dirección Regional de Salud se está dando respecto a la gestión hasta el 2025? Nosotros estamos enmarcados definitivamente en la política nacional
El objetivo general nacional es reducir la exposición de la tuberculosis en la población, ¿no? Menor o igual a 85 casos por 100.000 habitantes. La incidencia hasta el año 2025 como país supera más del 85%, entonces como meta es disminuir definitivamente. Dentro de los objetivos específicos tenemos que incrementar la cobertura de detección. Ya hemos hablado que nuestra meta es 90%. En estudio de contactos también tenemos que incrementar al 90%. En lo que es la cobertura del tratamiento preventivo para tuberculosis en la población vulnerable, tenemos que también llegar al 90%. Asimismo, hay que abordar lo que es la comorbilidad de TB-VIH, TB diabetes, en más del 90% de todos los pacientes que tienen tuberculosis. Asimismo, mejorar lo que es la tasa de éxito, ¿no? Incrementar al 85%. Como país se tiene al 70%, es muy bajo, o sea, lo que se quiere es superar, porque es la única manera de pues, controlar lo que es la transmisión de la tuberculosis, ¿no? Y evitar lo que son resistencia ¿no? a tuberculosis. Y también uno de los objetivos específicos y que inclusive más cuesta, ¿no? Parece mentira que no se invierte mucho, pero mucho depende de cómo nosotros reeduquemos, ¿no? En lo que es promoción sobre hábitos, estilo de vida, ¿no? Saludable. Lo que se quiere es que en esa población de riesgo que está ya identificado, se llega al 90% ¿no? que se haga esta reeducación. Son tres líneas de trabajo, tanto en detección y diagnóstico, que nosotros lo que queremos es, según estos resultados, llegar al 90% en lo que es detección. Los vuelvo a decir, en prevención y en control, igual nosotros necesitamos examinar los contactos, población vulnerable, más del 90%, tamizar más del 90%, si llegamos a 100, mucho mejor, y esto es en colaboración con la estrategia de VIH. Y en lo que respecta a diabetes, también según criterio de programación, se nos menciona que todos los mayores de 30 años deben recibir un tamizaje para diabetes. Nosotros igual hemos establecido que nuestra meta sea el 90%, porque consideramos que el grueso de la población afectada son los jóvenes y los adultos. ¿Sí? En niños, nosotros hemos tenido tuberculosis para el año 2022 un 2%, se ha duplicado el porcentaje de tuberculosis y en gestantes también ha incrementado, ¿no? Hemos encontrado gestantes con tuberculosis en 1.5% creo en relación al año anterior, del año 2021. Y en lo que respecta al éxito en el tratamiento, la estrategia igual se ha establecido de que debe tener un menor o igual a 5% de tratamiento en TB sensible y en TB resistente también deberíamos tener menor o igual al 10%, estamos todavía en 16.4% como DIRESA, como región, perdón, y como DIRESA, perdón, y como TB sensible un 6.1%. Ok, querías comentarle antes de terminar de que respecto a lo que es el fortalecimiento de la red del laboratorio, en lo que es la expansión de las técnicas diagnósticas de sensibilidad, nosotros en lo que es tuberculosis en el país hay 38 laboratorios que tienen la prueba molecular GeneXpert. Dentro de esos 38 estamos ya implementados, lo tiene uno el Penal Aucayama y el otro está en el laboratorio referencial y por implementar está uno ahorita previsto en la provincia de Cañete, en el distrito de San Vicente, en el Centro de Salud San Vicente, que se pueda iniciar ya las funciones, ¿no? De lo que respecta a la detección de casos de tuberculosis. Principalmente este equipo detecta tuberculosis, micobacteria de tuberculosis y también un patrón de resistencia que es la rifampicina, ¿no? Que es el que, si es que es resistente a rifampicina, ya estamos hablando de que es un candidato que sea un paciente con TB de MDR. En el país también hay otros tipos de diagnósticos, por ejemplo el MOX, ¿no? Que es una prueba directa, ¿no? Uno está en nuestro laboratorio referencial. Solamente hay 4 laboratorios que hacen este método de diagnóstico y uno está en nuestro laboratorio referencial. Asimismo, los cultivos líquidos no hacemos, pero en un momento yo creo que cuando ya haya la necesidad, mejore lo que es la infraestructura del laboratorio referencial, tenemos que apuntar a ello, porque es un examen que también aporta bastante en lo que es el control de la tuberculosis. Ok, algunas conclusiones referente al conversatorio del día de hoy.
podemos mencionar que la detección, ¿no?, oportuna de casos de tuberculosis es la principal intervención en lo que es la prevención, en su prevención. Esto definitivamente lo que es la detección oportuna de caso va a permitir el inicio de un tratamiento temprano, ¿no? Cuando el paciente es diagnosticado, ¿no? Y también nosotros al ya detectar los casos de tuberculosis, definitivamente vamos a interrumpir la cadena de transmisión. Pero igual no tenemos que perder la vista en la población vulnerable del caso índice, que vendrían a ser sus contactos, ¿no? Los contactos que representan una población de riesgo. Así, asimismo, también tenemos que mencionar que el tratamiento supervisado en boca, el DOX, es una de las experiencias extraordinarias que se ha dado durante estas décadas y que ha contribuido definitivamente en el control de la tuberculosis. Entonces, a la fecha estamos administrando el tratamiento supervisado en boca solamente por un tema de la coyuntura actual de la emergencia por lluvia, se ha dispuesto de que el tratamiento tiene que ser supervisado a través de un soporte de la familia, ¿no? Y eso ya lo está manejando el mismo personal de salud de los IPRES que han sido afectados, ¿no? Asimismo, concluimos que es importante investigar en lo que es tuberculosis, ¿no? Porque nosotros seguimos usando métodos de tratamientos desde la década de los 70, de hace muchos años, ¿no? Y es muy importante seguir investigando, que se siga invirtiendo en tuberculosis. Sabemos de que hay presupuesto que llega al país, ¿no? Para lo que es estudio de investigación, lamentablemente por la burocracia administrativa, a veces se opta por no seguir, ¿no? Pero hay métodos y salidas como poder hacer las investigaciones, ¿no? Y se requiere bastante, ¿no? Tanto en tuberculosis, VIH y en las demás enfermedades que son importantes en lo que es la salud pública. También hace falta, ¿no? Concluimos que hace falta reeducar y sensibilizar a la población, ¿no? Y principalmente al personal de salud, ¿no? Sobre la prevención y control de la Cuando hablamos de personal de salud, estamos hablando de la tuberculosis latente, ¿no? Sabemos de que el personal de salud tan solo estar expuesto, ¿no? Atendiendo a los pacientes, no solamente de tuberculosis, sino de las diferentes patologías, ¿no? Tiene que hacerse un chequeo anual. O sea, se tiene que hacer un chequeo mensual, anual. Y esto es una previa aplicación, pues, ¿no? Del PPD, ¿no? Y toma de placa radiográfica, una evaluación médica, ¿no? Y esto se tiene que dar cada año, ¿no? Eso es lo que tenemos que impulsar. Ok, eh, termino comentando de que, como menciona el lema, combate la tuberculosis, previene, detecta y actúa. Ese es el logo de la estrategia que se está impulsando en diferentes establecimientos de salud, en diferentes redes sociales, ¿no? Para poder concientizar sobre lo que es la prevención y el control en lo que es nuestra región y el país. Y aquí termino diciendo que investigar para acelerar el control de tuberculosis en el Perú es muy importante, ¿no? Esto ayuda un poco en lo que es detener un poco lo que es el cambio de repente de lo que es las terapias médicas, ¿no? Porque seguimos usando, como les mencionaba, los medicamentos de la década de los 70, ¿no? Y lo que se quiere es hacer más investigaciones, ¿no? Para poder brindar un tratamiento acortado, ¿no? Es lo que se quiere. ¿Ok? No sé si algo hay que comentar, responder